Rosa Valdeón Santiago, querida alcaldesa de Zamora. Ilustrísimo señor don José Luis Díaz Villariz, presidente del Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León. Ilustrísimo señor don Alberto Cañivano, delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora. Señora subdelegada del Gobierno, doña Clara Santamián Hernández. Señor vicepresidente segundo de la Diputación Provincial, don Aurelio Tomás Fernández. Señor tesorero del Consejo General de Colegios de Médicos de España, don José María Rodríguez Vicente. Miembros de la Junta Directiva, familiares y amigos. Asumo hoy con orgullo y emoción la presidencia del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Zamora. Por segunda vez me corresponde la representación legal y exclusiva de la profesión médica, de la actividad profesional de los colegiados y la defensa de los intereses profesionales de los mismos dentro de su ámbito provincial de actuación, entre otras cosas. La difícil situación económica de España, que con tanta dureza nos está castigando a todos, no va a hacer que merme mi capacidad de entusiasmo en esta nueva etapa. La capacidad de entusiasmo, decía el insigne Gregorio Marañón, es signo de salud espiritual, y los médicos sabemos muy bien lo que esto significa. Pues, aparte de los diagnósticos que diariamente tenemos que emitir, hemos de curar el estado de debilidad que por diferentes razones y a lo largo de la historia surgen indiscriminadamente y se ceban en la mayoría de los casos como los más débiles, como ocurre en este ciclo que estamos padeciendo. Los médicos de Zamora siempre hemos estado y estaremos donde Zamora y los zamoranos nos necesitan. Intentaremos aplicar la máxima atribuida al médico Hipócrates, primum nil nocere. Lo primero es no hacer daño. Aunque las agresiones a los médicos hayan aumentado un 9,2% más que en el 2010. 496 médicos fueron agredidos en 2012 y créanme, los médicos de Zamora, desgraciadamente, también tienen una representación en esa cifra. En una entrevista concedida el pasado 30 de enero a médicos y pacientes, el doctor Díaz Villariz, presidente del Consejo de Médicos de Castilla y de León, y que hoy nos honra con su presencia, manifestaba que nadie puede quedar sin asistencia ni en inferioridad de condiciones con respecto al resto de los ciudadanos. Y es que, como bien aclaró Portal, no hay hombre más digno de estimación que el médico que, habiendo estudiado la naturaleza desde su juventud, conoce las propiedades del cuerpo humano, las enfermedades que le atacan y los remedios que pueden beneficiarle y que ejerce su arte por prudencia, concediendo igual atención al rico que al pobre. Y hace unos días, un periódico local entrevistaba al que va a ser pregonero oficial de nuestra Semana Santa y decía, entre otras cosas, que la Semana Santa de Zamora es la única en el mundo cuyo soporte son los cofrades. Lo que mucha gente no sabe, y es justo decirlo, es que una de las principales características de las cofradías, nacidas en los gremios medievales, para algunos historiadores determinantes, era la contratación de un médico para atender a sus cofrades, aprendices, trabajadores, jubilados, viudas y demás familiares. Por el sistema de capitación, cantidad que recibía el médico por un determinado mes o año, atendía su estado de salud a todos por igual, apareciendo así lo que se conoció como igual. Dentro de su ámbito provincial de competencia y con salvaguarda y observancia de los principios éticos y deontológicos de la profesión y de su dignidad y prestigio, el Colegio de Médicos va a seguir apostando por la renovación y progreso con nuevos retos y proyectos y potenciará los logros alcanzados. Así, la Semana Médica, como he manifestado en otras ocasiones, ha cumplido nuestros objetivos y ha contribuido a situar a Zamora en la carrera de las ciudades que apuestan por la ciencia, la investigación, el progreso y la modernización. Y sin olvidar nuestro legado histórico. Hemos sabido adaptarnos a las necesidades de nuestros tiempos. Científicos de primer orden han sido conferenciantes que trataron temas de interés sanitario genérico y otros más específicos, y han estado abiertos a la sociedad. Aparte del magnífico tratamiento recibido por los medios de comunicación local y a que agradezco públicamente desde esta tribuna, las más prestigiosas publicaciones del sector se han hecho eco ganando poco a poco espacio en sus páginas. Pero hace falta más. Las administraciones públicas y los médicos
deben aunar esfuerzos por el bien de todos. A través de nuestra página web se dio puntual y cumplida información sobre su desarrollo. Esta se actualiza periódicamente para que los colegiados puedan obtener toda la información que concierne a nuestra profesión y para que el resto de los ciudadanos puedan saber de primera mano y sin interferencias todo lo relativo a sus médicos, a los médicos de Zamora. El Colegio de Médicos también ha suscrito varios convenios de colaboración para facilitar a nuestros colegiados diferentes servicios, como hemos hecho con residencias para mayores, viajes, etc., y sigue apostando por su formación tanto interna como externa. Nada de esto hubiera sido posible sin el trabajo y dedicación de la Junta Directiva saliente y los profesionales y colaboradores de este servicio, de este colegio, a los que agradezco también su entusiasmo y entrega. Gracias a la nueva Junta Directiva por confiar en mí, y con vosotros seguro que conseguimos los objetivos que nos hemos marcado. Un recuerdo para todos los que nos han precedido, sobre todo a los que ya no están con nosotros y de los que tanto hemos aprendido. Y a nuestros familiares y amigos, comprensión, solo les pedimos comprensión. Escoger la profesión médica, según un artículo publicado hace unos días en una revista de salud, es una aventura que implica poseer una vocación de estudios y servicio muy especial. Según la mayoría de las escuelas de medicina, casi un apostolado. Muchas gracias.